Dice Mauri, y si el gato se acuesta como borracho, ¿qué significa? Miren, aquí está el gato de Mauri. Está paradísimo esa foto. Cambiamos de foto de referencia, vamos a dibujar a ese. Estaría padre, ¿no? Bien, observen por favor, muchachos. En la estructura de un animalito, ya sea perro o gato, vamos a observar primero la estructura general. Aquí lo voy a hacer, repito, a mano alzada. Ya sabemos el círculo principal. En este caso es un poquito más ovalado. Si en algún momento recordarán, cuando hemos dibujado animalitos, tiene una estructura ligeramente más específica, diferente. Los gatos, el cráneo de un gato es más ovaladito, más chaparrito. La mitad del rostro, altura de los ojos, no llevamos la mitad del rostro hasta abajo. Vean la posición de la línea de los ojos, que es como una curvita. La separación de los ojos, o más bien, la línea de los ojos se divide, recuerden, en tres partes. Y en el ancho de la separación entre un ojo y otro cabe la naricilla. A diferencia de un perrito, la nariz de un gato es un poco más pequeña. La figura principal de la nariz de un gatito es triangular y ahorita lo vamos a detallar. Línea hacia abajo, los belfos, barbillas. Se fijan, aquí son tres circulitos, ovalitos horizontales más bien. Belfo izquierdo, belfo derecho, barbilla, y ahorita vamos con todo lo demás. Pero también ya por último, ¿recuerdan la relación que tiene la nariz, los ojos y las orejas? Una línea que va desde el costado de la nariz, pasando por el lagrimal, suben y nos dice dónde va a quedar la posición de la orejita. Del otro lado también, un costado de la nariz, pasa por el lagrimal y nos dice hacia dónde va a ir la línea o la posición de las orejas. ¿De acuerdo? Ya le daremos después de esto el volumen aquí del cachete de los gatos, el volumen del pelaje, observando un poquito más a detalle. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar. Ah, y también, por favor, si le van a colocar las patitas, déjenle un poquito de espacio. Si no, pues nada más con que se vea una parte de las patitas, pero sí estaría padre que se vea para que se entienda la posición del cuerpo. Podemos incluir. Miren, yo en todo mi espacio de la hoja en alto, a la mitad de la parte superior es donde voy a dibujar la cabeza, pero no hasta el borde voy a hacer el círculo, voy a dejar un poquito de espacio para las orejas. Entonces, de la mitad hacia arriba, o bueno, no le voy a dar tanto espacio para los bracitos, más o menos a esta altura. Un poquito más arriba de la mitad, dejando el espacio, toda la circunferencia, toda la silueta de la nariz. Y listo, no tiene demasiado volumen, el hocico de un gato es cortito. Ahorita entramos un poquito más a detalle sobre esto. Hacia abajo, la mitad de la línea, no, la mitad de la nariz, hacia abajo. Belfo a la izquierda. Vean hasta dónde llega el belfo. Bueno, pero antes vamos a definir primero los ojos para saber cómo colocar los belfos. El tamaño del ojo en ancho corresponde a un poquito más de la mitad de ese tercio. No lo coloquen aquí a la mitad, sino sería una sexta parte, es un poquito más grande. La forma del ojito sí es como una semilla, es como una almendra, ligeramente redondeadito. Más, han escuchado hablar sobre que tiene unos ojos más felinos, o sea, ligeramente rasgados hacia arriba. Hay personas que tienen ojos como de gato, ¿no? Coloquialmente de repente dicen, ah, tiene ojos como de gato. A veces por el color, pero otras muchas por la forma. Así el ojo rasgadito hacia arriba, redondito y rasgadito. Colocamos la formita ovalada. Si les quedan los ojitos un poquito más grandes, se puede ver más cachorrito y se va a ver bien de todas maneras. El lagrimal un poquito más hacia abajo, el rabillo del ojo rasgadito hacia arriba.
Y ahorita nos regresamos con el iris y pupila. Bueno, la pupila prácticamente, el iris está en todo el área. Vámonos hacia la nariz. La mitad de la nariz hacia abajo. Luego, observen que los belfos llegan rebasando un poco la mitad del ojo. Si esta es la mitad, de hecho se la podemos marcar la mitad del ojo, que es prácticamente la línea de la pupila. Eso ya pudiera ser, repito, la pupila. Entonces se la marcamos de una vez, señalando al mismo tiempo la mitad del ojo. Observen que los belfos en el ancho del óvalo rebasa un poquito esa mitad. No está justo a la mitad ni tan pequeñitos, rebasa la mitad. Al momento de dar el ovalito hacia los lados, hacemos el boceto nada más. No lo vayan a marcar tan fuerte porque no, en la parte de arriba pues no se debe marcar. Belfo del lado derecho. También rebasa un poquito la mitad del ojo. El triangulito sombreado para la boca. Y la barbilla es un poco más pequeña del óvalo de los belfos, más o menos, o bueno, no más o menos, casi en el ancho de, muy similar al ancho de la nariz y la barbilla. Va a quedar dentro del ovalito de toda la cabeza. Muy bien, Eric, no te preocupes. Nada más cuidado porque la vez pasada que te adelantaste, cubriste demasiado la capa de color antes del color que no nos esperas. Vámonos ahora. Muy bien, qué buena forma. Qué buen boceto, Eric. Vamos ahora a conectar, por favorcito, las orejas. Les digo que va a estar muy sencillo realmente este dibujo. Vienen los detalles que son los complejos. O bueno, los detallados nada más. Es un poquito más elaborado, pero no son tan difíciles. Conectamos de la nariz hacia el lagrimal del ojito. Y nos lleva la línea hacia donde va a estar la posición de la oreja. Como dos antenitas primero. La línea de la nariz ya la tenemos, pasa por el lagrimal, hace una curva y nos dice hasta dónde va a llegar, o bueno, en qué posición va a estar las orejitas. Como dos antenitas. ¿Qué tan grandes, muchachos, va a estar el largo de las orejas? ¿Cómo lo podemos medir? Pudiéramos medirlo de dos maneras. Uno es con respecto al círculo principal de la cabeza y otro es contando ojos de distancia. ¿Cuál les gustaría más? ¿Cuál creen que es un poco más exacto? Hace como un piquito así bien perfecto. Volumen de la orejita y volumen de la mejilla. Aquí tiene como más pielecita hacia los lados. Bien, ahí está la estructura en la cabeza. Ándale, ese mero. Fíjate, aquí les comparto, Natasha. Esos son los linces. Esos son los que sí tienen orejas triangulares, pero por el pelaje en la punta de la oreja. Vean la formita, que parecen incluso como pluma. Se pixelea un poquito, pero la formita triangular, perdón, la formita del pelaje en la punta de la oreja hace que se vea una forma más triangular. Los leones tienen las orejas ovaladas también y son felinos. Los tigres también, las orejas ovaladas y también son felinos. Bien, vamos ahora a agregar el resto del cuerpecillo, muchachos. En la parte del pecho, antes de dibujar los bracitos, vamos a observar. Aquí les pongo la imagen un poquito más abierta. Dibujamos primero como un vestuario, como una bufanda. Dos líneas hacia abajo para la zona del cuello, inicio del pecho. Y luego tiene como una bufandita que prácticamente son las líneas del pelaje. Otra capita hacia abajo y es un poco más cercano al inicio del pecho, pero también corresponden a las líneas de su pelaje. Como unas dos.
La tercera línea podemos dar, pero ya es como parte del bracito. Bien, al menos en su patita derecha. Vamos a dibujar primero esa patita. ¿Cuánto mide esa patita, muchachos? Observen nuevamente cómo sacar la medida de esa patita. En una figura general, aquí voy a colocar de inicio a fin toda la figura. Mide aproximadamente del círculo. Vean, ¿cuánto mide del círculo en ancho? Un poco menos. Y de alto, como el círculo está ovalado, casi un círculo de alto, ¿no? O podemos decir desde la barbilla hasta el borde de la cabeza, ¿no? Puede ser un poco más pequeño de lo alto. Bien, esa sería la figura de la patita que va un poquito más arriba. Aquí ya tenemos la separación. Podemos tomar el alto de la cabeza, aquí con la uña, con la punta del lápiz. Calculamos más o menos el ancho, donde inicia, donde termina, un poquito más pequeño, dijimos, que el ovalito de la cabeza. Definimos los detalles, pero voy a iniciar desde ahora las patitas porque voy a comenzar con los cilindros que son parte de la línea guía de cada rayita del pelaje. Por ejemplo, este lo voy a colocar, fíjense, para que no se me pierdan mucho en la explicación. Creo que no hemos usado bicolor y lo voy a utilizar. Eso se va a ocultar de todas maneras. Si alguien gusta usarlo, si no, no hay ningún problema. Pero esta formación de las líneas, por ejemplo, aquí comenzando desde la patita, es como si tuviera ovalitos. Uno, aquí por ejemplo otro, ovalitos cilíndricos. Dos, acá otro, tres. Creo que con tres es suficiente. Y una vez teniendo los ovalitos como un resortito, como un cilindro, marcamos las líneas del pelaje. Pedir una, aquí una más cortita, encima otra, pero que tengan esa posición de volumen con curvita. No todas las líneas se adaptan al cilindro, pero sí nos ayudan como guías para posicionar las rayitas. Del otro lado, si ya tenemos más o menos la posición o el ritmo de esos ovalitos en cilindro, podemos ir acompañando o agregando los demás con una exactitud más correcta, más precisa. Por ejemplo, aquí donde termina la patita, aquí puede ser el inicio de otra rayita, también con curva de cilindro. Y aquí le doy más anillitos y otro anillito, cilindro, voy a hacer con bicolor, otro anillito y tal vez otro más, teniendo los anillitos o los aritos. Doy la textura con sombrita muy ligerito. Esto márquenlo muy despacito, no tan oscuro, porque a menos de que quieras que se vea mucho el grafito, pues sí lo puedes marcar un poquito fuerte, pero si no, recuerden que vamos a utilizar marcadores y acuarela. Rayitas por dentro hasta donde les alcance el dibujo. Empiezo por aquí, por si nos equivocamos con la formación del cilindro, podamos corregirlo fácilmente o no se van a notar mucho. Hasta ahí, observen. Si tienen un poquito de espacio aquí para que se noten los deditos, los pueden dibujar. Nada más es el puro bordecito, así como dibujamos los otros. Dedito 1 y 2 al centro. En el costado aquí se vería este más completo. Ahí sí me alcanza para dibujar los completos. Bien, lo mismo con el otro.
dibujen el cilindrito o limpio. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Va todo bien? Voy ahora a colocar las líneas guía. Por favor, sean muy equilibrados en el dibujo. Recuerden, como en los ojos, cuando dibujamos los ojos en el primer dibujito de Hugo Cabret, no tiene que ser simétrico, pero sí equilibrado. La diferencia es que si una rayita, por ejemplo, voy a colocar primero la de la frente, miren. Voy a colocar una línea, un lunarcito que va en esta posición. No tiene que ser simétrica, o sea, exacta del otro lado, pero sí tiene que estar bien equilibrada, o sea, en posición y forma. Pero igualita o idéntica no es necesario. Ni siquiera la naturaleza hace simetría. Con que estén en una forma muy similar y ubicados en la misma altura o posición, va a ser más que suficiente. Por aquí observen y vayan paseándose por todo el rostro, observando qué formas tiene. Si no le entienden a una forma, traten de crear ustedes una misma. Hay solamente una línea aquí en el centro, como en la frentecita justamente. Y esta pues no se va a repetir, solamente va a quedar aquí al centro. Las cejas, por ejemplo, bueno, lo que sería la posición de las cejitas. Equilibra. Trata de que queden a la misma altura. No tienen que ser exactamente en el mismo dibujo. Tiene cejas como de polibos, ¿no? Para los que conozcan a los poliboses. Ándale, miren. Hay gatos así, dice Natasha. Si les quedan las cejas muy marcadas, ustedes digan que es Gatente Fernández. Ajá, así. Puede ser así. Hay gatitos también así, ¿eh? Hay gatitos que tienen así nada más bigotillo, ¿verdad? Así como una mancha en la... que parece como bigote. Ustedes digan que es algún personaje, ¿no? Manchita de arribita de un ojo y que quede a la misma altura, misma posición del otro lado. También las líneas guía que pusimos al principio nos van a ayudar muchísimo como cuadrícula o como coordenadas. Mucho nos van a ayudar esas líneas. Ahí, por ejemplo, en la frente creo que ya no le hace falta nada. Hay una mancha en el lagrimal muy similar a los gatitos y los perritos, muchachos. Los párpados, aquí me voy a adelantar a los párpados, tienen un poquito de más grosor y mancha alrededor del ojo. Tanto los gatos como los perros. Mucho más marcadito y con línea más ancha en los contornos. Aquí conecto el lagrimal. El lagrimal hace una formita como de triangulito también. Y lo mismo del otro lado. No se adelanten nada más en una sola área, terminar todas las manchas de una sola área. Porque cuando vayan a la segunda parte o al segundo lado, puede no quedar equilibrado. Aquí coloco el contorno de los párpados, la forma de el lagrimal. Y muy similar también a los perritos, muchachos. Hay una mancha de color más claro en la posición del párpado superior o lo que algunos le llaman como la cejita. Aquí, esa es una manchita que la vamos a mapear así con una circunferencia. Esta no la vamos a rellenar ni nada, nada más le damos así un mapeo, incluso con un poquito de textura. También del otro lado. Un poquito de textura que quede equilibrada. Aquí voy a corregir porque no me quedó equilibrado.
que se ajusten en la misma posición del otro lado. Dice Victoria, el mío quedó muy feliz. Muy bien. Es que ya está de vacaciones. Miren, es otra referencia. Hay gatos así, ¿eh? Sí, hay gatitos, ¿cómo no? Incluso hay ojos de diferente color, si los han visto. Hay gatitos y perritos incluso también que tienen ojos de diferente color. Miren el de Victoria. Así va el avance de Victoria. Bonito. Sí quedó muy feliz, ¿eh? Parece que la barbita son los dientes. Se ve bonito, Victoria. Muy bien. Así déjalo, no le muevas nada. A mí me encanta. No le dejes nada. Digo, no le cambies nada. Bien. Voy o continúo con... Aquí hicimos la manchita más clarita de las cejas. Esta misma manchita más clarita es también en la base de los ojos, muchachos. No sé cuántos de ustedes han visto, no nada más en los gatos, sino también en los leones o los tigres. Hay una mancha blanca o muy clara en el contorno de la base de los ojos. Esta de aquí. Vean la forma que hace. La misma forma que imprimimos en un lado, tratamos de equilibrarla, recuerden. No simétrico, pero sí equilibrado. Misma posición. Puede variar un poquito la forma, pero que se vea equilibrado. Está como maquillado, ¿no? Miren, si al final cuando le pongan el color sale así, está bien también, ¿verdad, Mauri? Está muy bonita esa gatita. Es un Gatardashan. Bien, aquí les comparto el de Adrián. Ahí sí va el avance de Adrián. Muy bien, Adrián. Muy buen equilibrio en todas las manchas y en los ojos. Vamos a continuar con las líneas ahora de... bueno, antes la nariz. Vamos a definir la nariz porque la nariz tiene un poquito de textura y sombras en el centro. Vean la forma de la nariz. Recuerdan que en el perrito les dije que tenía una forma parecida a la de un champiñón. Los gatitos también tienen una forma similar, pero con una estructura general más en triángulo. Aquí en el centro hace como una ligera V o una M total. Las fosas nasales se unen aquí a la base de la naricita. Hacen como una letra T o un champiñón como el de los perritos, pero con la estructura de la silueta, formita que simula la letra T aquí hacia adentro, pero no, si se fijan, no va hasta adentro como en el otro lado. Nuevamente el ejemplo, que no hay mucha simetría, pero sí equilibrio. Dice Andrea, yo le hice un dibujo a mi papá de una calavera y lo pegó en su computadora. Muy bien, qué padrísimo. Yo también tengo muchos dibujos de Nina, muchísimos. He querido tatuármelos. ¿Ustedes qué me aconsejan? Pero son muchos. Faltaría engordar mucho, se me hace, para que quepan todos, porque no cabrían. Imagínate un papá así, con mucho volumen, se dibujara o se tatuara todos los dibujos de sus hijos. Tendrían buen pizarrón, ¿verdad? Tendrían así buena área. Pero dice, la panza de Homero. Puede ser. Dice Mauri, le dirían baño público. Sí, ¿verdad? Bien. Vámonos, dice, no importa, en la cabeza también se puede tatuar. Dice. Sí. O hacer los tatuajes así bien chiquititos, ¿verdad? Chiquititos para que quepan todos. Bien. Vámonos ahora con la barbilla. No, perdón. Los puntitos o los lunares de los belfos. ¿Recuerdan el perrito que tenía 3 líneas punteadas? Aquí también tiene 3. Bueno, de hecho son 4. La cuarta abajo está apenas visible. Podemos hacer primero, mira, lo voy a hacer con rojito.
podemos hacer primero las líneas guía. 1, 2, 3 y 4. Y del otro lado también. 1, 2, 3 y 4. Con rojo y luego ya lo vamos haciendo los puntitos. Los lunarcitos. Pueden ser puntitos o lunarcitos muy pegaditos, algunos separados. Bien, el de abajo apenas. Sí. Muy bien. En la boca, muchachos, vamos a texturizar un poquito, sombreando y al mismo tiempo dibujando un poquito la textura del pelaje. Y le damos la circunferencia de la barbilla. No la hagan tan pequeñita porque esta, a pesar de que no está bien definida, como tiene pelaje blanco, se extiende. Ese es el circulito de la base, pero no significa que en ese tamaño tenga que estar la barbilla. No, viene desde acá, muchachos, desde los belfos. Y hace una forma como de V. Rodeamos el ovalito o el circulito de la barbilla que dibujamos en el boceto y que se adapte hacia afuera. Hacia afuera. Bien. Incluso hay otra línea guía que viene desde el primer círculo de la sonrisa. Y es todo el área blanca de la barbilla, vean. Todo esto del primer circulito. Podemos apoyarnos en el primer círculo. Pasa por debajo de la barbillita. Y esto hace como una, pues como una boca, como una sonrisa hasta las mejillas. Vean todo esto, hasta la mancha. Bien. Repito, no tiene que ser exacto a la fotografía. Hagan su propia interpretación. Lo mejor de todo es que háganlo a su estilo, por favorcito. Al final de todos, cuando mostramos los dibujos o cuando alguien vea nuestro dibujo, va a decir, ah, bueno, es un gato, pero lo trata de hacerlo a tu manera, a tu estilo. Bien. Ahora, en el costado, ¿qué le falta en el costado? Nada más tiene, de hecho casi no hay líneas. Se alcanza a ver apenas una linecita por acá, el contorno del pelaje, que le pueden hacer un poquito más de volumen en el pelaje, ¿eh? Hay gatos que están muy peludillos. ¿Alguna otra línea guía o línea raya del pelaje que le quieran agregar? Aquí me falta la de la parte de abajo. En los costados le pueden poner otra o junto con el volumen del pelaje en el costado le agregan otra más. Dice Mori, como ándale como maquillaje de cepillín. Esta sonrisilla, ¿verdad? Así como maquillaje de payaso, es correcto. Quedó feliz también el mío, fíjense. Dice, profe, esa canción es el himno. Sí, muchos, para los que no estuvieron en el taller de verano, esa canción de que está de fondo se volvió como un himno del taller. Está bien padre. Vámonos con el diseño de las orejas. Ya por último, la textura de las orejas. Primero, al interior de la oreja hacemos una línea doble con un poquito de textura de pelo, como lo hicimos en el perrito. Rodeamos. Y luego voy a limpiar la línea guía que está al interior para poder hacer la textura más claro, ya que esta línea no me vaya a estorbar. Limpien también sus líneas. Vean la textura del interior de la oreja. Es cabellito que va de costado o de lado. Eso se va a quedar en blanco. Y se va a pintar el fondo detrás de esa textura de pelito, color piel, pero este cabellito se va a quedar en blanco. O bueno, con grises para la sombra. La base de la cabeza.
la base de la oreja, perdón. Del otro lado igual. El interior de la oreja junto con la base de la oreja. Torno al interior. Y el cabellito de costado, de lado, cubriendo prácticamente la mitad de todo el interior de la oreja. Estuvo fácil, ¿no? El dibujo. Si alguien gusta ir mostrando su avance. Miren, está padre, miren, va a salir así el gatillo. Ahí estaría chido, ¿no? Dibujarlo y que te quede así bien realista y luego lo recortas y lo pones así en la ventana. O le pones un gorrito y ya es para decoración navideña. O es un gorrillo navideño. Y ahí lo asomas en tu ventana, ¿no? Así. Muestren ahí su dibujo. Ahí está el de Camila. Qué bonito, Camila. Muy bien. Ven ahí en la cámara el dibujo de Camila. Está muy feliz ese gatito también. Muy feliz. El mío quedó también bastante feliz. Fíjate que lo hicimos mucho. En algunos lo hicimos más contento. Dicen que las cosas se parecen a su dueño. Camila y yo somos muy felices. A ver, ¿a quién le quedó triste o enojado? A Erika, ahí está el dibujo de Erika. También Erika le quedó feliz. El Ivette también está muy contento, el gatillo. Muy bien, a ver, Alice. ¿Te quedó enojado o triste? Enojado. Enojado. Tal vez andas de mal humor. Pero no es normal, muchachos, es normal. Dicen que a veces también depende de nuestro estado de ánimo. Así salen los dibujos, ¿eh? Yo ando muy contento. Dice, acá les comparto el de Ian. El de Ian. Padrísimo quedó. Yo creo que es por la línea guía que le pusimos en el costado, que se asemeja mucho a una sonrisa. Está padrísimo, Ian. Muy bien. Muy, muy bien. Les comparto el de Adrián. Qué bonito avance. Falta el interior de la otra oreja, Adrián. Ah, nos faltan los ojos. Hay que definir los ojillos. Aquí les comparto el de Michelle. Qué bonito, también quedó muy contento. Te falta la línea de aquí abajito, Michelle. Las de abajito. Este bracito. Abajito. Les comparto el de Mauri. Mira, el de Mauri tiene una gorra. ¿O qué es, Mauri? Ah, la línea guía. Bien, creo que le vamos a formar antes de continuar. O bueno, no creo. Le vamos a colocar el detalle de los ojos. Miren, les comparto el de Julio. El de Julio parece más como leopardo de las montañas. Las manchas más circulares. Está bonito. Les comparto el de Alice. Dice que quedó enojado. Vamos a ver. Ah, está con mirada imponente. Quedó bonito. Vámonos con el de Natasha. A ver, el de Natasha. Muy bien, Eric. Te lo muestras por acá. Cuando lleguemos al de color, miren, aquí está el de Natasha. El otro un ladito. Les comparto el de Carol. Qué bonito, vean. Quedó más cachorrito el de Carol. Muy bien. Les comparto el de Karen. Ay, este quedó más grandote. Este ya es un gato fortachón. Es el gato de la roca. Muy bien, muchas gracias, Karen. Y les comparto el de el avance de Andrea. Qué bonito, Andrea, muy bien. Nos faltan los ojos. Vamos a detallar los ojos, muchachos. Importantísimo el detalle, porque no nada más en la rayita, sino darle un poquito de forma
con una estructura como de semillita, ¿no? Ya lo hemos visto en muchos dibujos de gatitos, pero le falta el brillo. Vean, por favor, observen muy bien. Aquí los brillos están un poco confusos, hay que definirlos. El que se define mejor es el de su ojo izquierdo. Vean, voy a definir el ojito, pero antes, hay que limpiar también las líneas guía para que ya nos quede todo el espacio libre. Ahí está. Limpien las líneas guía. Vean, la textura del brillo, primero en su ojo izquierdo. Voy a definir el brillo aquí como un ovalito. No lo voy a hacer igual que en la foto porque se ve que le pega como mucha luz. Voy a hacerlo un poco más definido, con uno aquí y otro por aquí abajito de la pupila. Ahí. Otro más, creo que hay un como rebote de luz aquí en el costado, pero más pequeñito. Y la textura del iris, recuerden, es como de llantita de bicicleta, pero en este caso va de la orillita de los párpados hacia el centro. Incluso se pueden dibujar como sombrita. Muy suavecito primero con el lápiz. Al final con ya las herramientas podemos darle un poquito de textura más marcada, pero miren aquí pegadito a la pupila, una textura muy sutil. No le remarquen demasiado. La gran mayoría de los gatos, según recuerdo, según he visto, la gran mayoría de los gatos tiene ojos así muy claros, ¿verdad, muchachos? Hay algunos gatos que tengan ojos casi negros. No lo sé. No recuerdo. Los perros sí. Pero ¿y los gatos? Ay, el de Valeria no lo puedo descargar. Valeria me dice que no es un archivo que se pueda leer. Les comparto el de. Bueno, ahorita les muestro el de Eric, porque el Eric ya le puso color. Bueno, de una vez, para que se vea el avance. Miren, aquí está el de Eric. Ya le puso color. Va muy bien, va muy bien. Perfecto. Ahora sí, hay que limpiar y borrar todo lo que queramos eliminar que no se vea después del color. Así que por favor, vamos limpiando todas las líneas guía. Eliminen las que no necesitemos o las que no quieren que aparezca, porque si no las quitas desde este momento, cuando llegues a los marcadores, recuerden que los marcadores atrapan el boceto y ya no lo puedes borrar, a menos de que quieras que se vean. Y hay muchos que les gusta su trazo del boceto, pero las líneas guía, es así, creo que a nadie nos interesa que se vean. Las del boceto y las texturas, esas posiblemente sí. Ahí están. Las del costado de la nariz. Con la goma moldeable le puedes presionar un poquito más fuerte o con el borrador de migajón. Más cuidado con el polvito que suelte el de migajón. Ahí está, eliminen todo. Listo. ¿Recuerdan el proceso, muchachos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo comenzamos? ¿Cuál es el proceso correcto? Si queremos hacer una versión de gatito más cartoon, podemos ponerle los colores directos sobre la base blanca.
Si queremos que tenga un poquito más de volumen o naturalidad en el trazo o en el color, debemos agregarle una base de grises. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa base de grises? Grisalla. La grisalla. La grisalla, recuerden, es una capa de grises que pueden ser con un tono, dos tonos, tres tonos. Ustedes deciden. Yo en este caso, muchachos, voy a hacer lo siguiente. Pongan mucha atención. Ya lo van a poder imaginar porque ya lo hemos hecho. Voy a colocarle al menos dos tonos de grisalla, uno muy clarito y un tono mediano y un tono de gris muy oscuro. Van a ser tres en total, dos claritos y uno muy oscuro, pero no negro. Elijan tres grises nuevamente y cuando lleguemos al color del gato, ahí ya le pueden elegir incluso el que ustedes quieran. Les tengo una buena noticia. Buena para mí, no sé para ustedes. Pero ya me compré nuevos marcadores. Y ya me compré nuevas tintas. Entonces ya rellené mis marcadores. Ay, andaba sufriendo con los colores la vez pasada. Qué oso. Yo pintando y el marcador que no fallaba. Dice, si no tengo plumones, claro que sí. También, gracias el recordatorio, Karen. Los que no tengan marcadores, usen lápices de colores o pueden utilizar acuarelas directamente. Los lápices de colores son los más recomendables en esas partes porque vamos a tratar de que no se borren, de que pongamos los grises y que ya hasta ahí queden, que no vayan a borrarse, sino que se vayan a sumar con los colores de la acuarela. Bien, voy a colocar, repito, traigo mi hoja de prueba. Para el gato general, para todo el cuerpecito del gato, voy a colocar dos tonos, muchachos. Uno claro. Vean, voy a poner, si tienes grises cálidos, yo voy a elegir, por ejemplo, un gris al 30%. Pueden ser grises neutrales también. Y voy a utilizar un gris al 50%. Este va a ser mi tono mediano, observen. Tono claro y tono mediano. Tono claro, tono mediano. Y para las rayas del gato, para las rayas del pelaje, voy a utilizar un gris al 70%. Este que no sea negro, por favor, que sea un gris muy oscuro, pero que no llegue a negro. No es color negro. Por ejemplo, aquí tengo un gris al 70%. Vean, este ya rebasa mucho, se ve muy oscuro, pero fácilmente se va a detectar que no es un color negro. Oscuro. Bien. Tráiganse por favor tres grises, claro, mediano y oscuro. Repito, si tienen grises cálidos que están marcados, creo, en muchas marcas con la letra W. W y luego vienen el 3, pues es el 30%, el 5 el 50%, el 7 el 70%, depende de la marca. Y si no, prueben en una hojita y que más o menos tengan estos porcentajes. Bien, aquí también se los voy a poner. El primero es como un 30%, puede ser entre un 20-30%. El tono mediano puede ser entre un 40-50%, el mío es 50%. Y el oscuro puede ser entre un 70-80%, el mío es no se ve, 70%. Bien, una vez colocando esto, seguimos con el color. Y con el color vamos a combinar un poquito entre acuarela, sobre todo para las transparencias. Las transparencias le vamos a dar con acuarela las partes de color más intensas, de preferencia con marcador. La primera capa de tono gris cálido. Elijan la punta que gusten, ya sea la punta ancha o la punta plana de cincel o la punta fina si quieren dar textura, o si alguien tiene punta con forma como de pincel, así más cónica, la que guste. Yo voy a utilizar la punta cuadradita, esta plana de acá.
con el primer tono, el tono claro. Bien, este de acá. ¿Por qué empezar por tonos claros? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué por tonos claros y no por tonos oscuros? Al menos en para la que se técnica de contraste acuarela, más con los tonos oscuros. para que contraste más, pero antes es para que se siga viendo nuestro dibujo. Recuérdenlo, para que se siga viendo nuestro dibujo. Si empezamos por un oscuro, se va a tapar nuestro dibujo, ya no vamos a ver por dónde está el trazo del lápiz. Entonces, si comenzamos con uno claro, va a seguir mostrando todo nuestro boceto. Si alguien le marcó demasiado en su dibujo en el papel, aclárenlo de manera general, con la goma moldeable, hagan así una pieza grandecita y como un algodoncito, vayan absorbiendo el exceso de grafito. Esto muy recomendable si le marcaron demasiado y para que no se tape la punta de esponja de sus marcadores. Aclárenlo, si le marcaron demasiado, absorben un poco el exceso de grafito. ¿A quién le ha pasado? Espero que a nadie, pero ¿a quién le ha pasado que se tapan los marcadores o los estilógrafos porque no le limpian y el estilógrafo, la punta de esponja va prácticamente recogiendo todo el polvito? Es muy común, pero tengan mucho cuidado. Luego piensan que se le acabó la tinta, que se le secó el marcador y no, es porque se le pegó todo el polvo del grafito. Vean cuánto polvo. Miren, aquí tengo el exceso del polvito de mi dibujo, si se ve negro ahí. Y las puntas de los marcadores también son de esponja. Bien, vámonos con la base de tono claro. Voy desde la oreja hacia arriba, de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, para no manchar mi dibujo. Tono clarito. Háganlo peludito. El interior de la oreja en un costadito. Háganlo manchado si les gusta la técnica manchadita. La gran ventaja de hacer un personaje peludito es que puedes jugar con muchas texturas. Ahí está la orejita, por ejemplo, con la otra. El interior de la orejita. Recuerden dejar las partes de pelaje blanco en las orejas, eso no lo vayan a tocar. Profe, lo hubiera dicho antes. Si cubriste las partes de pelaje blanco, pues al final que ya encontré mi marcador de pintura acrílica, muchachos. Es otra buena noticia para mí. Ah, caray, ¿dónde quedó? Ya sé, pero aquí está. El marcador de pintura acrílica. Miren, si le cubrieron las zonas blancas, al final lo pueden rescatar con el marcador de pintura blanca y le dan unos toquecitos así, con blanco. Bien, voy con la textura de la cabeza. Tiene mucha sombrita. Miren, aunque le pase el marcador por encima del dibujo, como es un tono claro, se va a seguir viendo todo el dibujo, toda la base. Cuidado con las manchas blancas o claras del pelaje. Texturicen. Dice Mauricio, no también si tienen un blender lo pueden difuminar hasta que se borre, es correcto. Con un blender, ¿alguien sabe lo que es un blender? Para los que tal vez en su kit de marcadores, muchachos, les vino un marcador que dice sin color. Este, este tiene únicamente alcohol y para los marcadores de alcohol, con este le pasan varias veces y se va quitando. O el número cero. No es el número cero, Mauri. Este, por ejemplo, dice cero, pero hay otro cero, ¿eh? Hay unos que no tienen número. Bueno, el mío también sí tiene cero. Pero mira, tengo uno que es el cero.
Y dice gris, un gris del cero, o sea, no comprendo. También no raya, o sea, pero sí hay otro número cero. Y hay unos que dicen blender o sin color. Gris así, con una pizca de nada, ¿no? Dice, ya se difuminó muy bien. Muy bien, Natasha. Gracias, Mauricio. Creo que a lo mejor fue por tu consejo. Ahí sí, se difuminaste con el blender. Colocamos la sombrita. Dice, ya se le acabó la tinta, Andrea. No te preocupes, Andrea, ya te presto. Y ahí está la sombra. Observan que la mayor cantidad de sombra está de su lado izquierdo. Centramos aquí la mayor cantidad de tinta. En el ojo también un poquito. Hay unas bases de grises en el ojo, sobre todo en la orillita. Y al interior en el iris, cerquita del lagrimal. En el costado de la naricita. En el pelaje de la nariz pueden puntear así con líneas punteaditas, puntitos. La nariz también hay que ponerla grisácea. Podemos dejar algunos huequitos vacíos para el brillito. En la zona de mayor iluminación de su lado derecho, con la punta, si tienen punto fino en sus marcadores, úsenlo. Y si no, con la punta de cincel, gírenlo hasta rayar solamente con la pura esquinita de la punta, para que hagan líneas así mucho más delgaditas y que simule también la sombrita del pelaje. Debajo del ojito, no en todo, por favor. Costado del belfo, en la basecita del belfo. Con puntitos aquí el pelaje donde va muy cortito, preferencia con puntitos. No te preocupes, Natasha, con que tenga el volumen al final, eso es lo que cuenta. Te lo mostramos. La línea de los belfos donde van los lunarcitos de los bigotes. Hoy sí voy a poner los bigotes en blanco con mi marcador de pintura acrílica. En la sonrisita, aquí hay una sombra. La base del cuello, en la barbilla, pero desde la boca, miren, aquí debajo de los belfos. De la boca y toda la barbilla rodeando un poquito. En lugar de delinear o dibujar mucho con la barbilla, es más una sombrita de gris, así muy clarito. Muy clarito, pero no lo dejen en blanco. Si lo dejan en blanco, pues, no va a quedar el volumen. Y se va a quedar así nada más. Toda esa parte de la sonrisa, debajo de los belfos, ya con esa sombra es lo único que va a quedar. En la parte del cuello, hacia el pecho y las manitas, aquí diviértanse porque es un montón de textura, pero no batallen demasiado. Con la punta más ancha del marcador van a terminar más rápido. Una gran ventaja de los marcadores, si tienen marcadores de doble punta, usen a su favor
Si no tienen marcadores de doble punta, traten de hacer las líneas ligeramente separaditas con el punto fino, que genere más textura, más que trates de rellenar. No, trata de generar más texturita. Que va a quedar igual de bien. Me faltó sombrear el ojito. Este ojo donde va la luz, que sea el ojo más iluminado, de todas maneras lleva un poquito de sombra en el contornito de los párpados. Vean, es un gris claro que no le afecta el dibujo, sigue dejando ver absolutamente todo el trazo. La idea es que al agregar la primera capa ya se vea mucho más completo, pero que todavía nos dé oportunidad suficiente de saber dónde va cada capa de los otros colores. Que la patita hacia el frente y en el costado, perdón, en el bracito, al interior del bracito, las zonas blancas prácticamente son de luz, que no se van a quedar blancas o vacías, sino ahorita con acuarela vamos a preparar un colorcito y le pueden cambiar el color, no necesariamente tiene que ser de ese color, puede ser un color naranja, azul, un gato rojo, imagínense. Un gato rojo, se ve raro, pero puede ser. Grises, grises, grises. Volumen en la patita de su lado derecho, no, perdón, de su lado izquierdo. Dice Mauri, yo mejor lo hice con sombras azules, como el de arriba a la derecha. Muy bien, ahorita lo mostramos, qué padrísimo se ve. Déjenme les muestro. Ahí yo ya terminé también. Déjenme les comparto el de Mauri. Vean por favor la opción de de hecho lo comentamos también. Hay quien, no recuerdo quién lo hizo en el perrito, con sombras azules. No sé si también fuiste tú, Mauri, o alguien más que lo había hecho con Y yo, sombras profe. azules. Ah, fue Alice. Era porque no tenías el gris, ¿verdad? Bien, ahí No está lo otro ejemplo tenía. de Mauri. Bien, aquí está otro ejemplo de Mauri. Y listo, aquí me espero un minutito para que nos alcancen hasta este punto. Continuamos después de la primera capa con el tono mediano, el que es al 50%. Este va a ser en menor cantidad y solamente vamos a encajar el color más oscuro, bueno, el tono mediano, donde lo necesite. Va a ser muy puntual, muy bien localizadito y ubicado en el tono mediano. El tono oscuro prácticamente van a ser para las rayas del pelaje. ¿De acuerdo? Voy con el 50%. Salud, si me van a acompañar con un cafecito. Yo tengo una coquita el día de hoy. Hoy me echaron una coca. Salud, Ivette. Bien, miren, les comparto el de Eric. Miren, Eric le dio color antes que la sombra. Y la sombra se la está poniendo con un... ¿Qué color, Eric? ¿Es un ocre o un café? Se está viendo padrísimo, ¿eh? Ocre. Es un ocre, muy bien. Parece una alebrije, dice Mauri. Está muy, muy bien. Muy bien. Me gusta porque se parece a este de la referencia, miren. A este de aquí a la derecha. Muy bien, Eric. Vean ahí el de Michelle en la cámara. Qué padrísimo va quedando, Michelle. Ahorita si tienes oportunidad lo compartes por acá. Qué bonito va quedando, Michelle. Muy bien. Les comparto el de Carol. Déjenme le doy vuelta. Carol sí fue quien le puso un sombrero también. Muy bien, Carol, muchas gracias. Ahí en la cámara también está el de Camila. Sigue estando muy feliz. Muy buena sombra. A ver, súbelo tantito, Camila, para ver el bracillo. Ahí
está el bracito. Te falta sombra en este brazo. Todo este costado prácticamente. Todo esto. Así como en el cuello, que aquí ya le pusiste sombra, también en el brazo. Le pegaría luz, pero entonces también dejaríamos más libre aquí el cuello. Pero como ya tiene mucha sombra aquí en todo este costado, también el brazo. A mí me faltó un poquito. Aquí todo. ¡Ay, no! Le puse con el otro. Mira, ya le andaba poniendo en tono mediano. Bueno, no se ve, no se ve. Les comparto el de Andrea. Miren, ya quedó un poco muy clarito el boceto, pero ahí se ve la sombra de Andrea, muy bien. Se le está acabando la tinta a Andrea ese. Ahí se ve pero con las siguientes capas lo vas equilibrando, Andrea. Les comparto el de Adrián. O bueno, es por la luz, dice Andrea. Vean qué bonita sombra el de Adrián, muy bien. Muy bien, Adrián. Primera capa, ya la tienen, muchachos. Vean este de Zaira. Este también está muy feliz. Muy buena sombra. Muy bien, muchas gracias, Zaira. Ahí es el de Mercury. Ahí en la cámara. Qué bonito, Mercury, muy bien. Vámonos ahora sí con el tono mediano. Muchas gracias cuando se comparten ahí sus dibujos. Repito, vamos a colocar el tono mediano en las zonas más puntuales, como al interior de la oreja. Traten, por favor, de que la sombra del tono mediano siempre caiga dentro de la primera sombra o de la sombra anterior, nunca en la zona blanca. Ignoren aún las rayas del pelaje. Esas todavía no las tomen en cuenta. Todavía no. Ahorita les digo cuándo. Que de hecho sí le vamos a poner un poquito con este tono mediano. Las rayas del tigre, iba a decir, las rayas del gato. Pero primero las sombritas generales para que no se me revuelvan. Vean, ahí están las sombritas de tono mediano en las orejas. Voy con los párpados, que los párpados también no van totalmente de negro, o bueno, sí, pero no van con un color negro directo. Tiene bases de grises primero. Tono mediano. Párpado inferior muy finito el trazo. Ahí va tomando mayor contraste. Aquí en el lagrimal puede considerarse más como una sombra también, o una manchita. Le pintamos también de tono mediano. El otro ojito con mayor cantidad de sombra. Dice, profe, esa segunda capa la hacemos con el mismo plumón. Es con uno al 50%, Alice. Ese es un gris al 50%. Mira, el primero fue con el 30%. El segundo con un 50%. Si no tienen un color gris al 50%, puedes agregarle un azul o un tono que se te parezca al color que elijas, que sea como sombrita, pero al 50%, no muy oscuro. Elijan, si no tienen alguno, miren, nuevamente, y tal vez no fui muy claro con este gatito de la referencia a la derecha, pero le pueden cambiar los colores. Puede ser una versión como esta. Esa es una versión, parece como en acrílico o en óleo. Colores muy vivos. Pero observen, las sombras no necesariamente van en grises. Pueden ser azules, pueden ser como rositas, naranjitas. Como ahorita el ejemplo de Mauri, que dijo que le puso las sombras azules, como este ejemplo. Vean, esas sombritas azules también se pueden interpretar así. Interpreten, como lo hemos mencionado, de acuerdo a las herramientas que tengan. Hagan el uso sobre todo de los tonos. Si no tienen un tono gris, elijan uno que se le parezca al gris, aunque sea un rojo, azul, verde, café, amarillo, ocre.
El ejemplo también de Eric, que le puso un ocre en lugar de grises. También funciona. El punto es que no se limiten, muchachos. Si yo digo, pónganle un gris, no. Profe, Dígame. me voy a tener que retirar, es que tengo algo urgente. Muy bien, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Buenas Ándale, noches. Eric. Buenas noches. Ahí ve la grabación. Colocamos la sombrita de la nariz. Y les mencionaba que no tiene que ser, si yo les digo un gris, no tiene que ser forzosamente un gris. Interprétenlo con los que tengan. Ubicamos aquí la sombrita debajo de la nariz en las fosas, al interior y en medio de los belfos. En la boquita también es más una sombra que una mancha. Aquí la sombrita de la boca, tono mediano. Con puntillismo puede ser. Ahora me voy a el costado izquierdo, donde lleva la mayor cantidad de sombra. Aquí sí va debajo del belfo. Aquí debajo de todo el párpado, de todo el ojito, lleva textura de tono mediano. Con texturita, repito, si tienen un punto fino en sus marcadores, pueden hacer uso para textura más fina de pelaje. Aquí ya voy a rodear la zona blanca de la sonrisa, del maquillaje de cepillín. Aquí en el costado, ahí está. En el belfo, sobre los puntitos. Un poquito de sombra también. De otro lado, aquí también lleva un poquito de texturita. En el párpado inferior o en la base del ojo, del ojo donde lleva mayor cantidad de luz, también tiene una sombrita mediana, pero mucho más cortita, más pequeña, con rayitas o puntitos. Repito, con este marcador mediano le voy a dar una base para las rayas del gato, pero no van a ser más como una sombra general. Aquí en el cuello y el pecho también. Donde veamos mayor cantidad de sombra, le damos la segunda capa. Puede ser con textura, con líneas separaditas. Dice, ya no voy a hacer así los gatos. Si antes dibujaban así como Andrea, dice que antes dibujaba así. Ya va a pasar al siguiente nivel, pero están bonitos, Andrea, fíjate, esos son como una sombrita previa, ¿no? Una sombrita más clarita, una doble capa de color. Sobre todo en la cara es donde más se marcan las rayitas. Se va a observar ya casi definida todas las líneas. Donde ya hayamos pintado con este tono del 50%, la rayita que pintemos por encima se va a sumar la capa. Miren, aquí estaba ya el 50% y al agregarle una segunda capa de color de ese mismo tono, se suma. Se duplica el tono y se hace más oscurito.
dice ya no. Aquí quedó en el cuello. Ahí en la cara pues ya quedó listo. Me falta nada más el costadito, la zona de iluminación. Ahí está. Ya incluso ya pudieran algunos decir que así les gustan. Si lo dejáramos hasta ese punto, se ve como con grafito, ¿no? Voy con las rayitas del cuello. La zona del pecho. Miren aquí, ya tiene la base un tono mediano. Y al sumarle con ese mismo tono mediano una segunda capa, se hace más oscuro. No sé si alguien de ustedes ya había utilizado los marcadores y ya ha notado las segundas capas de un mismo color. Como lo que me preguntó Alice. Sí, ¿verdad, Alice? Era más o menos, me imagino que por eso, ¿no? Porque tal vez sabes que se suman y se hace más oscuro con un solo tono, ¿verdad? Se oscurece, se hace más intenso con marcador. Pues aquí el ejemplo. Uno solo, se duplican. Te les muestro el de Maureen, déjame nada más termino este de aquí. Me gusta también compartir ahí sus avances. Aquí en los deditos, hagan una sombrita también muy marcadita. Acabo de rellenar este color. Y ahora sí tiene mucha tinta. Esos son los que más uso, los grises. No sé si a ustedes también les ha pasado, pero hay colores en los marcadores que usamos muchísimo. Los que primero se acaban. Les recomiendo mucho que si utilizas mucho los marcadores o si te gusta mucho la técnica de los marcadores, te voy a recomendar unos marcadores caros, pero que pueden ser económicos a la larga. Porque esos marcadores son Copic. Los marcadores son japoneses. No sé si algunos tal vez ya los conozcan. Muchos ya han estado en talleres anteriores. Los Copic, marcadores de alcohol. Sugerencia: empieza con colores sueltos, pero que sean colores que, si vas a utilizar mucho, por ejemplo, un rojo, los tres colores primarios, ¿no? Rojo, amarillo y azul. Imagínate un color rojo. Vas a decir, híjole, ¿y qué tal si se me acaba el marcador? Bueno, los Copic, esos marcadores, por ejemplo, no sé si en algunas otras tiendas, pero en tienda Lumen tienen el marcador y también tienen la tinta. Miren, por ejemplo, ese es un W5. Y yo les recomiendo comprarlo junto con la tinta. Que la tinta te aguanta como unas 3 cargas nuevas de marcador. Entonces compras el marcador y muchos piensan, chin, se le acaba y lo desechamos. No, los Copic no. Compramos uno de estos y lo rellenamos. Dice Mauri también los O. Y nunca sé pronunciarlos. Los Ojuju. Así se pronuncia, Mauri. Tienen kit de 24 marcadores a 500 pesos. Pero no sé si tienen tintas, dice Mauri. Yo creo que sí. Una vez vi unos, Mauri, de esa marca justamente.
pero no se consiguen tan fácilmente. Yo les menciono este de la marca Copic, que repito, sí son caros y les adelanto de una vez, son caros, pero son los mejores. No tanto también por los marcadores, sino por la tinta, porque tú compras uno, pone que este marcador te cueste unos 200 pesos a lo mejor. Este marcador te puede costar unos, depende si están en oferta, ¿no? 150, 200 pesos pero lo compras una sola vez y le compras la tinta suele ser más económica, como en 100 pesos yo creo. Entonces compras un marcador y si se le acaba, vas y compras la tinta. Y dice eso si tienes suerte, más que la página, más que nada porque la página mexicana a veces parece y a veces no, sí, a veces es que es un poco complicado, incluso también con los Copic, pero últimamente los Copic han tenido muy buen surtido de tintas. Y yo últimamente compro marcadores y los sigo reutilizando, ya nada más los recargo. Pero recomendación, no con todos los marcadores, sino con los que más uses. Los que más uses. Un rojo, amarillo, un gris, empieza por los básicos, ¿no? Y poco a poquito te vas haciendo de tus marcadores. Es como tener un lápiz y si se te acaba, compras otro, ¿no? Aquí los marcadores, si se te acaba, no puedes comprar uno suelto. O bueno, con Copic sí, pero es mejor comprar uno y la tinta te sale más barata. No me paga nada Copic, pero ojalá y en algún momento si me ven, imagínense que alguno de ustedes sea el primo de un amigo del señor Copic. Bien, ya tengo la tinta de tono mediano. Voy con el tono oscuro para las rayas. Ahora sí viene lo bueno. Va a parecer, muchachos, que vamos a dejarlo en grises, pero no. Vamos a tratar de darle color después de los grises. Pero como los marcadores, ya sea a base de agua o a base de alcohol, hay unos que se absorben y se quedan ya permanentes, no se diluyen. Ahorita con la acuarela vamos a ver. Voy ahora con el color al 70%. Si alguien no tiene un 70% de gris cálido o gris neutral, elija un color rojo oscuro, azul oscuro, café, este, ¿qué otro tono? Un morado oscuro que te dé la tonalidad al 70%. Bien, casi negro. Muy bien, Michelle. Estaba viendo que le está dando la capa bastante bien. Ya tiene ahí las capas, Michelle, de las rayas del gato. Vamos ahora con esa capa. Solamente las rayas. Aquí ya es menos trabajo. Como ya tiene una base, vean, como ya tiene una base de tono mediano las rayas, ya no necesitamos cubrirlas demasiado. Solo reforzamos. Vean, ahí está una raya. Se ve casi negro. Al final podemos, si alguien gusta, retocar. Es opcional. Con estilógrafo puede ser algunos detallitos y retoques chiquititos, chiquitillos. O con un marcador negro para reforzar. Según sientas en tu interior si le falta más. Mucho cuidado, no me vayan a remarcar las no rayas del tigre. Ah, perdónenme, les iba a compartir el de Mauri. Vean el avance del Mauri, va padrísimo. Les comparto. Observen. Nada más que lo alejo tantito del mío porque luego se pelean. Y es que los gatos de repente se juntas uno con otro, ¿verdad? Y a veces se desgreñan los gatillos. Miren, aquí les comparto el de Natasha, pero antes ya guardé el de Mauri porque si no se pelean. Iba el de Natasha, perdón. Ponle más diseño, dice. Aquí está el de Natasha, muchas gracias Natasha, muy bien. Natasha ya le puso un colorcito como café, ¿no? Ocre.
Les comparto el de Adrián. Muy bien, miren, ya comenzamos aquí con las rayas del tigre. Del tigre gatito. Muy bien, gracias Adrián. Continúo con este mismo marcador al 70%. Voy a definir los párpados. Solo donde lo necesite. En este ojo derecho. O nada más en la parte de arriba. Y el lagrimal o la manchita de lagrimal. El otro ojo. Párpado superior e inferior. Y lagrimal. Aquí lleva más sombra. Con este marcador muy oscuro voy a pintar la pupila. Pero no se va a quedar con ese solo tono. Al final sí le vamos a poner negro a la pupila. Pero primero hay que darle, como en las rayas, una base. Ahí está, una basecita con un gris casi negro. Continúo con las rayas. Aquí en las orejitas se me hace que sí le falta, no, está muy oscuro. Solamente en esta orejita. La naricilla también. La base de la nariz. Por el centro. Observen lo bonito que es cuando se suman las capas de colores y se dejan ver una con otra. Aunque la pongas por encima, aunque por ejemplo este color gris oscuro lo pongamos por encima de las otras dos capas, las capas de abajo se siguen viendo. En algunas orillitas ahí se dejan ver y se muestra el trabajo que llevas. No van a cubrir una a otra al momento de posicionarla encima. Todas van a lucir. Los lunarcitos, por supuesto, ahora sí, ya marco el puntito como tal. Se ven aquí en los lunarcitos es donde se ve más padre la superposición de las capas. Como pusimos la primera capa de tono claro, el tono mediano y ahora el tono oscuro. Y se notan todos los tonos, se notan todas las capas. Sobre todo para los que son un poquillo desesperados, desesperadas, que con una sola herramienta quieren pintar todo. Entre más capas le pongas a un dibujo, mucho más enriquecido va a estar tu ilustración. Esta parte de la iluminación, las rayitas son un poquito más claras, de tal manera que las líneas las hago un poquito más separadas. Les comparto por acá el de Zaira. Qué bonito el de Zaira. Muy bien, muchas gracias. Ahí están todas las capas. Ya llegó al tono oscuro del gris. Les comparto el de Victorian. Qué bonito, miren. Victoria le puso la colita. Muy bien, Victoria, muchas gracias. Les comparto el de Carol también. Ahí está el de Carol también. Ya le está marcando ahí las sombritas de las líneas. Ahí en la cámara está el de Tomás, pero se ve desenfocado. Tomás, acércalo un poquitín más. A ver si logra captarlo. Ahí está. Uy, qué bonito. Vean el Tomás ahí en la cámara. Está padrísimo, muy bien. Muchas gracias, Tomás. Aquí les comparto el de Alice. El de Alice. ¿Qué color siempre usaste, Alice, para los tonos? Como un azul grisáceo, ¿no? Un azul grisáceo, un gris y un verde grisáceo. Y un verde grisáceo. Muy bien. Muchachos, a ver, aquí una pequeña pausa. Este es uno de los ejemplos más notorios en donde lo vemos así a grandes rasgos, de manera general, y se logran ver, igual que en la práctica, grises. Pero si se fijan y acaban de escuchar, Alice utilizó un azul grisáceo y un verde grisáceo.
Lo entendió perfectamente porque no significa que tengamos que utilizar lo que menciono, lo que vemos en la imagen de la referencia. Usen lo que tengan y que le vaya en la misma tonalidad. Recuerden lo del 30%, 50%, 70% y pueden cambiar los colores. Aquí les comparto el otro ejemplo ahorita. Aunque uses una herramienta diferente o una técnica diferente, la explicación siempre va a ser la misma. El proceso siempre es el mismo. Así que puedes cambiar. ¿Qué te gustaría usar, Isa? Alguien más por ahí no tenía marcadores y va a utilizar lápices de colores. Bien. Tengo mi vasito con agua. Voy a revivir primero este colorcito que es como un amarillito naranja con cafecito. Yo voy a mezclar, cocinen su color por favor. Voy a ponerle un poquito de amarillo. Ya tiene un poquito de naranjita. Aquí le voy a poner un poquito más. Vean por favor, muchachos. Para los que quieran hacer un color más exacto, este color del gato es un color de sombra de colores primarios. Por ejemplo, aquí yo estoy mezclando amarillo y naranja. Resulta un color amarillo naranja. Así se llama el color, amarillo naranja. Bien, vean, les muestro el círculo cromático, ya lo hemos visto. Vean, aquí está el amarillo naranja. ¿Logran verlo? Aquí está justamente entre el amarillo y el naranja. Es una mezcla de estos dos, el amarillo naranja. Este color del gato es una sombra de este color. Si estoy utilizando amarillo con naranja, ¿qué color puedo mezclar para hacer una sombrita de este tono amarillo naranja? Unas pizquitas. Los que están del otro lado, por ejemplo, el contrario del naranja es el azul y el contrario del amarillo es el violeta. La mezcla de azul y violeta es un azul violeta. Si yo le pongo una pizca de azul violeta al amarillo naranja, una pizca, muy poquita cantidad de violeta, de azul violeta, sobre una mayor cantidad de amarillo naranja, voy a provocar un amarillo naranja sombreado, oscuro. Pero, por ejemplo, tiene que ser un 70%, 80% de amarillo naranja y un 20 o 30% de azul violeta. Una pizquita nada más, para lograr un amarillo naranja oscuro. Vamos a hacer la prueba. Tenemos en el fondo. Ahí ya se ve muy completo. Voy a colocarle este amarillo naranja con sombra encima de todo el gatillo, vean, excepto las orejas porque se van con rosita. Si utilizaron marcadores de alcohol, tengan la confianza de que los marcadores no se van a diluir. Aquí en las partes de tono de pelaje más clarito también le voy a poner un poquito. Repito, tiene que ser una transparencia, una veladura. Utilicen un pincel grandecito para que no tarden mucho. Trabajen con un poquito de agua. Recuerden difuminar con el dedillo también, arrastran y generan un poquito de textura con el dedo. Si les gusta un poquito más la textura. Ya me pasé en la parte blanca de la boquilla. Miren, ahí antes de que se seque con una servilleta le voy a absorber el colorcito sobre la boca. Ahí, donde no llevaba color. Bueno, de hecho sí lleva, ¿no? Ya viéndolo bien, sí tiene unos tonitos así amarillentitos. Ahí le podemos trabajar con tantita más agua
Con lo poquito de pintura que tenga el pincel, cargamos de agua, ya no de pintura, y hacemos una base amarillenta. Dice, no sé si se corrió el plumón, caray, si se corrió el plumón. Son a base de agua tus plumones, Michel. A ver, acércalo tantito para ver el detalle, que tanto se movió. No, el dibujo para ver dónde se corrió. ¿En qué parte? A ver, señala ahí con el dedo. En la oreja. Toda esa parte. Trata de no darle tantas pinceladas. Coloca una pincelada y nada más una o dos y listo. No le pongan más de 3 pinceladas para que no se diluya todo. Y deja que se seque un poquito. Una o dos pinceladas y listo. Sí, para que no, porque si le damos muchas pinceladas, muchachos, podemos diluir o romper el papel. Entonces, pocas. Y si es posible, Michel, si ya detectaste que se despinta un poco, trata de colocar entonces en las partes donde no tengas mucho gris, póntalo entre las zonas más blancas para evitar que se corra y se ve. Bien, ahí está la capa transparente. Ahorita les muestro el de Mauricio que nos comparte por acá. Nada más termino esta patita. El pecho. La parte de luz también le ponemos un poquito. Si la capa es transparente, agrégale de todas maneras. Miren, ahí está. Voy a dejar que se seque. Ahorita le agrego otra capita. Un minutito, 2 minutitos esperamos a que se seque. O volvemos desde arriba donde ya pusimos al principio. Les comparto. Miren, ahí en la cámara está el de Carol. Ahí también Sofía Michel está colocando su capa. Y les muestro por acá el de Mauricio. Ven el de Mauricio. Ya hasta lo filmó Mauricio. Muy bien. ¿Qué colores utilizaste, Mauricio? ¿Verde, rojo o guindo? ¿Qué más usaste? Amarillo, ¿verdad? ¿O es un verde amarillento esto? Para la luz. Vean los colores, muchachos, por favor. Aquí el ejemplo de Mauricio. Tómenlo también como ejemplo de el cambio de color. No tiene que ser como lo mencionamos al inicio, el mismo color. Si quieren y gustan utilizar otros, solamente que tengan las mismas tonalidades. Aquí está, según observo, dice Mauri, usé azules de base, amarillo anaranjado y por accidente se me hizo un poco verdoso y lo aproveché. Se ve padrísimo. Por accidente. Eso es como decía Bob Ross, ¿no? Los accidentes felices. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Aquí les comparto el de Andrea. Vean, ahí está el Andrea. Mientras deja secar ahí a Andrea y ya le está poniendo un poquito el fondo. Bien, ahora observen, ya tengo la base. Si se fijan, se parece mucho a ya la combinación del color de la acuarela combinado con el gris. Se asemeja muchísimo al color de la fotografía. Podemos hacerlo con colores más vivos. Por ejemplo, si utilicé amarillo naranja, le quiero poner naranjas directos, ya sin mezclar ni combinar. Voy a utilizar, miren, con el pincel, aquí en esta zona donde tengo rojito, voy a ponerle un poquito de naranja directo. Naranja solito, bueno, no solito, ahí se va a mezclar un poquito con el rojito que ya tenía de base. Va a ser un naranja rojizo o naranja vermellón. Vean. Voy a aumentar el nivel con un tono diferente, un color naranja más intenso derivado de esos, ¿no? Porque utilicé amarillo naranja. Voy a probar antes en una hojita de prueba. Vean este color naranjita, naranja o vermellón.
Ese. Lo voy a posicionar encima para una capa de sombra, pero ahora de color, muchachos. Ven ahí sus colores. Este va a ser para el interior de las orejitas. Un poquito más rojito. Difuminando un poco. Del otro lado también. Difumino un poquito para dar textura. Ahí está. En la naricita es más un tonito de piel más amarillito, como el que hicimos el viernes. Aquí tengo en las acuarelas, si no quieren mezclar, y si tal vez tienen en sus acuarelas algunos tonos de piel, a este yo le voy a sumar, a este de las orejas, como ya no le voy a utilizar, un poquito de naranja, amarillo, algún tonito de piel, vean, para la nariz. O naranja, es naranja, rojo, amarillo, o si tienen algún tonito de piel, mira, ahí está el tonito. Y voy con la pizca de, bueno, depende si le quieren dejar los ojitos en verde o verde azulitos, verdes amarillentos. Aquí en mi godete tengo, miren, tengo este verde azul. Lo voy a mezclar, lo voy a revivir. Tenía aquí manchado en el godete. Y le voy a poner un amarillo. Verde azul con amarillo, vean. O verde con amarillo puede ser. Más amarillito. Ahí está, ese color me gusta. Que sea todavía transparencias. Cuidado con los brillos en el ojo. Ahí en el brillito del ojo pueden difuminarle, o con una servilleta antes de que se seque le quitan un poquito de pintura para que genere luz, o si no le difuminan un poquito con el dedo, dejamos que se seque y al final le ponen tinta blanca. Ahí está la basecita del ojo. Dice: no encuentro mi corrector para ponerle brillo en los ojos y ponerle los bigotes. Espera que se seque y cuando lo encuentre ya se los pones. Ahí están los ojillos. Ahora, ¿qué le faltaría, muchachos? ¿Qué le agregarían? ¿Creen que le falte color negro? ¿Le falta más intensidad en las sombras? ¿Se hizo muy grisáceo? ¿Se hizo opaco? Les comparto de Natasha. Aquí se ve Natasha con la esquinita. Dice: profe, ¿los bigotes van al último? Sí, al último y hasta que se seque absolutamente todo, me curi, para que no caiga sobre unas partes húmedas. Ahí está el de Tomás en la cámara, muchachos, para que gusten, para quien guste verlo. Padrísimo, Tomás. Fíjate que parece máscara, Tomás. Se ve padre esta parte blanca que le dejaste y parece un cambio de color. Parece otro animalito disfrazado de gato. Está padrísimo, muy bien. Tal vez para que no, sí, bueno, es decisión tuya, pero si no quieres que se vea así muy diferente, agarra del tono que pusiste en el fondo del pelaje amarillito y ponle un poquito de transparencia sobre esas zonas. Iluminadito. Bien, voy a agregar ya por último y para terminar, muchachos. Bueno, ya son las 9:32, pero bueno, ya prácticamente terminamos. Siguen los últimos tonos de negro. Recuerden que los colores negros siempre son hasta el final. O si alguien quiere ponerle algunos detalles, como el ejemplo de aquí abajito, imaginen por favor un tono azul, para los que hayan hecho azul o verde azul,
como el ejemplo que tiene este Mauricio. Vean, voy a ponerle aquí un poquito de azul. Con transparencia, si usan transparencia no le va a afectar mucho. A menos de que quieran que se vea muy intenso y pónganle mejor marcadores. Voy a utilizar una tinta azul de la acuarela. Mancho, vean, transparencias y difumino. El color azul de la acuarela se va a mezclar y va a generar a simple vista un efecto de sombra. No se va a ver azul. Va a ser el mismo efecto que generó el gris combinado con el color amarillito o naranja. Cuando lo mezclamos, no se va a ver el color directo o intenso. Vean. El color azul, muchachos, le va a dar una sombra más correcta a el gato, porque el azul es color contrario, según el círculo cromático, del color naranja. Como utilizamos naranja, perdón, sí, como utilizamos naranjas o amarillo naranja, podemos utilizar azul o azul violeta para aplicarlo como sombra. ¿De acuerdo? Repito, como el gato es amarillo naranja, si utilizamos un color azul, color contrario, al aplicarle poquita transparencia encima, se va a ver como una sombra, ¿de acuerdo? Pero una transparencia, poquito, a menos de que te guste y que se vea así muy intenso. Pero enriquecemos un poquito más y le pongo una capa de azul directo. Directo, muchachos, sin miedo. Azul directo. Ahorita vamos a reforzarle si alguien quiere reforzarle con tonos cafés o con tonos negros, ya después de esto ya lo podemos ir haciendo. Pero decidan si lo quieren hacer con estilógrafo, aunque no es la idea, o con marcadores. Les comparto el de Andrea Sofía. Ahí que está el ejemplo, muy bien. Ahí le puse unos tonos violetas, ojos azules, celestes. Muy bien, muchas gracias. Les comparto el de Carol. A los tonos amarillos, naranjas también. Y les comparto el de Alice. Me lo giro. Vean los colores que utilizó Alice. Amarillos, naranjas, rojos, rosas, ojos verdes. Muy bien. Bonito se ve. Vean cómo a grandes rasgos y a simple vista, muchachos, repito, el azul se mezcla con tu fondo de gato naranja y no se ve un azul así súper intenso. Aquí en las orejitas no sé si logran apreciar, pero aquí hay unos azules. Por acá hay otros azules. Y después de esto, repito, voy a agregarle unos toques de color negro, regresándome con los marcadores. Nada más hay que esperar a que se seque muy bien el acuarela, por favor. Si ponen marcador encima de acuarela húmeda, se va a tapar su marcador. Esperen un poquito. Miren, aquí en la parte de sombra
pero bueno, aquí está el ejemplo. Se ve que se humedece aquí la naricina. Marcador, si lo quieren transformar a más entintado. Para ustedes en su dibujo, la suma de todas las capas. Tal vez alguno de ustedes se ha hecho ya anteriormente algún dibujo de un animalito o con mucha textura de pelo. Si lo has hecho con una sola capa o dos capas de color, notas la diferencia cuando dices, ah, caray, que se ve muy solito el color. Esta es en la suma de las capas, cómo se van agregando. Y sobre todo, repito, se dejan ver aunque vayas posicionando una encima de la otra. Y en ese gato ya nada más le falta el gorrito de Santa Claus y lo ponen en la ventana. Si no han puesto ninguna corona de ¿cómo se llaman esas coronas navideñas que ponen en las puertas? Corona de Adviento, ¿no? Decoración navideña. O si no les gusta la Navidad, pues pónganle un gorrito del Grinch y asómenlo ahí por la ventana. O si lo hicieron de un tamaño igual a una proporción de un gato real, pónganlo así en la ventanita y cuando pase la gente los voltea a ver. Bien, ahí está la capa de marcador. Ahora sí, no he utilizado nada de colores, nada de estilógrafos. Todo con acuarela, marcadores, aunque también, pues sí, claro, que como lo mencionamos un momento, si tú quieres y te gusta la técnica de estilógrafo, pues se la puedes agregar, claro que sí. Pero ahí está la práctica. Y ahora sí, espero que les haya gustado. Ya lo terminamos. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Mañana. Espérame, aquí le falta un poquito de eso. El día de mañana, muchachos, vamos a utilizar, según la lista y el temario, para los que hayan conseguido, y es opcional, repito, pintura acrílica, opcional. Si no tienes pintura acrílica, utiliza la técnica que más te haya gustado hasta el momento. Lo que tengas en tu mano, lo que tengas ahí en tu mesa, úsenlo, como hoy, que algunos no tenían marcadores y utilizaron lápices de colores, o algunos no tenían marcadores y utilizaron acuarelas, solo acuarelas. ¿Qué colores se pueden poner en los bigotes? Ah, los bigotes, sí es cierto. ¿Profe, qué colores de la pintura acrílica? Los colores de la pintura acrílica son los colores primarios. Bien, ahorita les muestro. Miren, también miren aquí de una vez. Tengo estos que son de óleo, pero muy similares. Espérenme, antes de que se me olvide. Los de la pintura acrílica, sí, acá los tengo. Miren, estos también, los de óleo, por ejemplo, hay unos de un estuche, les pedí ahí unos estuches chiquititos de pinturas. Los más comunes en acrílico y en óleo son amarillo, rojo, azul. Aquí es el amarillo, rojo, azul. Siempre que tengan amarillos, rojos y azules, con eso hacemos prácticamente todos. Pero ya si tienen colores primarios como el naranja, el verde, el violeta, mucho mejor. Colores primarios, muchachos: amarillo, rojo, azul, naranja, verde, violeta. Claro, con su blanco, negro y, si se puede, un café. Pero son los más comunes también en pintura acrílica. Porque como en acuarelas, muchachos, necesitamos solamente no se vayan a comprar un kit de 20,000 colores, no. Con los básicos podemos hacer todos los colores.
y un estuche pequeñito para si alguien lo quiere conseguir. Y si no, repito, pueden utilizar acuarelas. Es muy similar que acuarela. La única diferencia es que los colores de la pintura acrílica son muy sólidos, son muy intensos y se secan muy rápido y ya no se reviven como la acuarela, pero tal vez, y solo tal vez, creo que ya todos han usado pinturas acrílicas. Voy a poner el ejemplo de los bigotes. Miren, aquí voy a jalar pintura de mi marcador de pintura acrílica. Ya para terminar, ya para irnos. Aunque, ahí les va un bigote. Toco y suelto. En la parte blanca no se va a notar. Toco y suelto. Toco y suelto. Toco y suelto. Donde en la hoja blanca o en la parte vacía de nuestra hoja no se noten, voy a hacer lo siguiente. Con los bigotes, no le llenen tanto de bigotes, pueden ser unos 4 o 5 bigotes cada lado. Nunca retoquen un bigote. Si les queda el bigote chueco, así déjenlo. Nunca vayan a retocarlo. Luego le va a quedar así súper ancho el bigote y se va a ver mal. O a veces le sale más tinta al marcador. Miren, ahí me salió uno con más tinta. Bueno, no, 4 o 5 bigotes en cada uno, no, son más, son como 10. Bien, ahí está. En las partes de zona blanca, vean, con el lápiz, sigan aquí, por ejemplo, desde el principio en el bigotito, sigan la dirección del bigote y en la zona de vacío, con el lápiz, hagamos una sombrita. Sigan la línea del bigote y en el vacío hacemos una sombrita. Solo en el vacío, en la parte de zona blanca. Sobre el gatito no. Bigote blanco, termina es como la sombrita del bigote. Pero como en la parte blanca no se ve, ahí está, miren, en esa zona sí se ven ahí las como sombritas muy muy sutiles. Del otro lado también. Ahí está. Bien, ahora sí, firmen sus dibujos. Espero que les haya gustado, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, si no tienen pintura acrílica o no la consiguieron, pueden utilizar marcadores, pueden utilizar acuarelas o una técnica mixta como lo que hicimos hoy. Y si le quieren sumar lápices de colores, la teoría va a ser prácticamente la misma. Es para... sí, y de todas maneras, recuerden, ahí va a estar la grabación. Si no consiguen las pinturas acrílicas o las de óleo, la intención es mostrarles también, pueden practicar con las herramientas de color que tengan. Y como ahí va a estar la grabación, después si les una falta, muchachos. Firmé y todavía lo estoy dibujando. Bueno, ustedes no digan nada. Listo, nos vemos el día de mañana, muchachos. Cuídense mucho. Les saludan a nuestros gatitos y en la noche cobra vida. Hasta Voy a mañana. soñar pesadillas. Bye.